Bienvenidos, nuestra hermana, gloria al Señor, a ver, nuestra preciosa hermana Avendaño, gloria al Señor Jesucristo, desde Chiapas. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos ya en sala al hermano Jason, tenemos a otros hermanos ya preparados, así que adelante, hijita. Dios te bendiga, Paulita, y bienvenida en esta preciosa mañana. Dios los bendice a todos, hermanos. Dios los bendice, hermana Denise. Muy buen día tenga a todos. Y vamos a comenzar directamente con las preguntas en el nombre del Señor. La primera pregunta dice: Dios es omnipotente, que significa que todo lo puede. Entonces, ¿qué necesidad tenía de manifestarse en carne y morir por nuestros pecados? ¿Acaso no podía con su palabra darnos salvación sin necesidad de que sufriera y muriera de tal forma? Si el hermano Jason nos podría ayudar, por favor, a responder esta pregunta. Dios los bendiga. Buen día, hermana Denise, hermana Paola. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y a todos los demás panelistas que están en el día de hoy. Primeramente, quiero que hagamos una oración para que sea Dios mismo hablando en nuestras vidas, que no sean nuestros pensamientos, ni sea lo que nosotros mismos pensamos, sino que sea Dios mismo hablándonos a nosotros y revelándonos su propósito y dándonos claridad a estas preguntas que surgen en los jóvenes. Entonces, hermana Denis, ¿nos colaboras, por favor, guiándonos en la oración? Sí, bendito Salvador, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí públicamente, dando testimonio, Señor, de que tú eres grande, poderoso, omnisciente, omnipresente, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias por este nuevo amanecer, por este regalo de vida único en nuestra historia. Nunca antes había existido este día, así que agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos brindas para ser mejores delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que a través de este medio muchos jóvenes sean bendecidos, Señor. Cada uno de nosotros en este día recibamos la porción de la cual yo sé que en tu anticipado conocimiento, Señor, ya usted tiene preparado para nosotros. Usa los panelistas en este día, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, muchachos. Amén, mi hermana. Primeramente que todo tenemos que tener claridad que ese tipo de preguntas son preguntas que de una u otra manera estamos cuestionando a Dios. Estamos diciendo, ¿por qué Dios hizo eso si podía haber hecho esto? Y en su santidad Dios mismo tiene cosas que son ocultas para nosotros. Y nosotros, si entramos en ese tipo de pensamiento, a cuestionar a Dios, sería como una equivocación de nosotros. Pero también podemos entender por medio de su palabra, porque nos dio su palabra como guía, tratar de entender cuál era la voluntad de Dios y cuál era el propósito de Dios con cada una de las acciones que vivió y de todo lo que vemos reflejado en la palabra de Dios. Y esa pregunta yo creo que tiene respuesta, o la abarca desde Génesis, porque si empezamos a leer en Génesis, cuando Dios creó todo, creó los cielos, la tierra, el universo, creó al ser humano y a todos los animales que habían en la tierra. Cuando creó al hombre, podemos ver en Génesis 2, del versículo 4 al versículo 25, por cuestión de tiempo no vamos a leerlo todo, pero acá podemos encontrar que Dios como tal le dio la potestad al hombre sobre la tierra. En el versículo 19 vemos que el hombre fue el que nombró a todos los animales por su nombre. El hombre tenía potestad de tomar de cualquier cosa del huerto del Edén, cualquier fruto, cualquier comida. En el centro del huerto del Edén habían dos árboles, uno de la ciencia del bien y del mal y el otro del árbol de la vida. Dios lo único que le dijo al hombre fue: no tomes del árbol del fruto del bien y del mal, porque el día que tomes de ese fruto y lo comas, ciertamente ese día vas a morir. Fue lo que Dios le dijo. Era la única condición que el hombre no podía hacer. De resto, el hombre podía hacer completamente todo lo que quisiese en la tierra. Como lo vemos, él podía desplazarse hacia cualquier lugar, comer de cualquier fruto, estar con cualquier animal. Después Dios le concedió a su mujer, le concedió a Eva, y podía estar con ella en cualquier parte de la tierra. Pero entonces ahí fue cuando llegó el enemigo, y el enemigo utilizó una estrategia muy eficaz que hasta el día de hoy es la herramienta más eficaz que el enemigo tiene para atacar al ser humano.
y es por medio de los sentidos. Vemos que atacó a Eva por medio de los sentidos, empezó por decirlo así, a endulzarle el oído. Empezó a decirle, no, eso no tiene nada de malo, eso es mentira que tú vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto vas a tener el mismo conocimiento que tú tienes, que Dios tiene, y Él no quiere eso. Entonces ella empezó, empezó a dejarse tentar por medio del oído. Después dice la palabra de Dios que vio el fruto y era agradable para sus ojos. Lo tomó y lo comió. Entonces, acá vemos que por medio de los sentidos, el enemigo atacó directamente al corazón del ser humano, afectándolo, y es la manera que hoy también nos afecta mucho. Hoy la mayoría de pecados que cometemos es por causa de lo que oímos, de lo que nos dicen los demás, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que nos estamos alimentando espiritualmente. Y posteriormente, ella le dio el fruto a Adán y Adán lo comió. Cuando el hombre pecó, cuando hizo este pecado, lo que hizo de una u otra manera fue cederle esa potestad que Dios le había dado, se lo dio al enemigo, al diablo. Y eso lo podemos encontrar en Corintios 4:4. En Corintios 4:4 leemos que dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos que hace referencia al Dios de este siglo, haciendo referencia al enemigo. Entonces, vemos que hoy en la actualidad el enemigo ciega a la humanidad, porque tiene potestad sobre él. Pero no es que sea que Dios no pueda quitarle esa potestad, sino que llega hasta el punto en que Dios ha permitido que llegue. Incluso también podemos ver que a los que creemos en su nombre y aceptamos su palabra, Él nos liberta de esa cautividad que tenemos en el mundo. Y cuando el enemigo tomó tu potestad sobre la tierra, empezó a afectar al ser humano. Y el hombre, a causa del pecado, fue desterrado del huerto del Edén. Y vemos en Romanos 6:23 que nos dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre pecó por causa del pecado, el pecado lleva a condición la muerte. Por eso, en la antigüedad, lo que hacían las personas cuando pecaban era coger un cordero, un sacrificio, y lo llevaban delante de Dios y lo sacrificaban por sus pecados. Y la sangre de ese cordero cubría el pecado de la persona, no lo quitaba, en ningún momento lo quitaba, lo único que hacía era cubrir el pecado, para que cuando la presencia de Dios se manifestase, no los matara por causa del pecado, ya que Dios no convive con el pecado. Pero entonces esta sangre y este sacrificio lo que hacía era cubrir el pecado de cada persona, y por eso hacían esos sacrificios. Y lo vemos alrededor de todo el Antiguo Testamento. Pero vemos que por un hombre entró el pecado, pero realmente no había habido un hombre que nunca hubiese pecado. Todos los hombres en alguna u otra ocasión pecaron. Incluso Dios obró en grandes personas, en grandes hombres y mujeres de la Biblia, que lo vemos reflejado en su palabra. Pero todos en algún momento cayeron. Ninguno fue santo completamente. Entonces, acá es donde vamos a Romanos 5, versículo 12 al 21. Y acá vemos algo muy interesante, del 17 al 21. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno viene a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No había habido ninguna persona digna de hacer tal sacrificio,
Por eso mismo, Dios se manifestó en carne para darnos salvación, ya que por un hombre había entrado la condenación a la humanidad y por un hombre también tenía que salir. Pero como no había habido ningún hombre, Él mismo se hizo hombre para darnos salvación a nosotros. Él mismo se sacrificó para que nosotros hoy en día podamos decir, puedo seguir un plan de salvación y tener a Cristo en mi vida. Y vemos cuando Jesús murió, lo vemos en Juan, en San Juan 19:34. San Juan 19:34. Vemos, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz ha sido el acto de amor más grande que ha dado a la humanidad. No se ha manifestado otro acto más grande que este mismo, el sacrificio que Él dio. Y por medio de su sangre, que es pura, también Él lo que hizo fue cubrir el pecado de toda la humanidad. Pero es que no solamente fue sangre, sino también agua que brotó de su cuerpo. Y esa agua, el agua es tipo de renovación, de purificación, de limpieza. Por medio de la sangre de Cristo cubrió todos nuestros pecados, desde los que habían nacido antes de Él hasta los que habemos en la actualidad y mucho más en el futuro. Dios cubrió todos esos pecados y por medio del agua que emanó de su cuerpo, lo que hace es purificar estos pecados, limpiarnos de esos pecados. Por medio de Cristo Jesús es que nosotros hoy tenemos perdón y redención de pecados y podemos acceder a una salvación, cosa que antes no tenían las personas antes de que Él muriese, porque no había alguien que se hubiera sacrificado por nosotros. Pero ahora nosotros, teniendo a Cristo, seamos tan privilegiados porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué acto de amor más grande se puede manifestar que este mismo, de la muerte de Cristo, para salvación de nosotros? Y ese plan de salvación, ¿dónde lo podemos encontrar? Este plan de salvación lo podemos encontrar en Hechos 2:38. En Hechos 2:38 vemos que nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y mirando esto, podemos ver en Primera de Juan, versículo 3, versículo 16, que nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por esto es que nosotros conocemos el amor, por este acto. Lo vemos reflejado en su palabra y lo vemos reflejado en nuestras vidas. La razón por la que Jesucristo haya entregado su vida y haya muerto de esa manera es para darnos a nosotros el acto de amor más puro, sincero y más grande que se haya visto hasta el día de hoy y que se haya manifestado en la humanidad, solo por darnos salvación a nosotros, que hoy al recibirlo podemos recibir la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por esta razón, Dios dio su vida por nosotros cuando se manifestó en carne para darnos salvación por medio de su muerte, siendo el acto de amor más grande de la humanidad. Muchas gracias, hermana Paola, te entrego la palabra. Dios los bendiga mucho. Amén, gloria a Dios, hermano. Gracias, hermano Jason, por la respuesta con sustento bíblico. Y me gustaría que si el hermano Marvel nos podría ayudar a sustentar aún más la respuesta del hermano Jason. Gloria al Señor. Pues muy buenos días a todos. Gloria al Señor Jesucristo. Buenos días a hermana Denise, hermano Gerson, los están aquí dentro de plataforma. Y también todos los que están viendo en su casa. Gloria al Señor en este programa. Gloria al Señor que ayuda a esclarecer de alguna manera o profundizar en un poco lo que a veces ya de antemano conocemos, ¿no? Esta palabra de que nuestro Dios es omnipotente, no debe quedar ninguna duda en el corazón de nadie de que Dios es el Todopoderoso, o sea, que Él es el Dios que hizo los cielos, la tierra,
que hizo a la humanidad, bueno, toda la creación que está en la tierra, que hizo al ser humano, gloria al Señor, que hizo todo el universo, pero dice, ¿por qué si Él es omnipotente, aleluya, tuvo que venir Él mismo en carne? ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué hizo al hombre? ¿No? Esta parte de que si Él es omnipotente, porque si ya sabíamos, si ya sabía Él que nosotros íbamos a pecar, ¿por qué de todas maneras hizo al hombre? Porque, bueno, si se da cuenta, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y dentro de nuestro corazón, el corazón de nosotros, algo que ataca mucho al ser humano hoy en día es esos sentimientos de soledad, de que el ser humano a veces puede estar acompañado de mucha gente y se puede sentir solo. Ahora, nuestro Dios es omnipotente, gloria al Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso, pero como Padre de la creación, gloria al Señor, nuestro Dios tenía ese sentir, aleluya, de venir, gloria al Señor Jesús, a hacer una creación para compartir su amor. Mire, ¿de qué sirve a alguien que tenga algo si no lo puede compartir con nadie? Yo creo que cualquier persona que esté, aleluya, en una isla, y puede ser la isla del tamaño de un continente, podrá tener todo a su alcance, podrá tener todo para sí, pero si no tiene con quién lo comparta, no va a encontrarle sentido a su existencia. Nuestro Dios es el Todopoderoso, Él existe en sí mismo y la Biblia dice insondables son sus juicios. No, nuestra mente tiene una característica a diferencia de la mente de Dios. Nuestra mente es finita, quiere decir, tiene un límite de entendimiento, pero nosotros podemos escudriñar en la sabiduría de Dios y podemos ampliar esa mente. Sin embargo, hay ciertos aspectos de nuestro Dios que nuestra mente no va a poder entender. Por ejemplo, nosotros entendemos la cuestión del espacio y tiempo porque Dios nos estableció la forma de cómo entender nuestra existencia a partir del tiempo, de los tres estadios del tiempo que nosotros identificamos como pasado, como presente y como futuro. Si usted le quita esa característica, usted no podría entender su existencia. Entonces, nuestro Dios sí entiende eso, aleluya, porque para Él el tiempo es, como dice algún por ahí científico, es relativo. Quiere decir, Él es el que estableció al hombre los tiempos y los límites de nuestra habitación. Entonces, quiere decir que aunque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? No somos como Dios, o sea, en el sentido de que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, ¿no? Que Él lo sabe todo, que lo puede todo y que Él está en todas partes, que es omnipresente. Esas partes, bueno, esas características de la esencia de Dios, nosotros no las alcanzamos a entender porque estamos en este cuerpo material, en este cuerpo que tiene limitaciones, incluso en el entendimiento. Entonces, no somos en este momento perfectos, pero el Señor Jesús dice, cuando venga lo perfecto, entonces seréis conocidos como fuisteis conocidos. Entonces conoceréis cómo fuisteis conocidos. Quiere decir que ahora nosotros no alcanzamos a entender todo. La Biblia dice que en este momento miramos por un espejo oscuramente. No alcanzamos a entender todo de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros percibimos. Mire, apenas el siglo pasado el hombre descubrió la cuestión de las bacterias. Es reciente las investigaciones que el hombre ha hecho acerca de los virus. Ahora, ¿existieron apenas el siglo pasado? No, han existido siempre. Pero el hombre no lo acababa de entender por qué pasaban ciertas cosas hasta que descubrió que hay cosas muy pequeñas que son invisibles a la vista del ojo humano. Y así como esas cosas que son invisibles a la vista del ojo humano, así, por ejemplo, el tercer cielo es invisible a la vista del ojo humano, a menos que usted, Dios, le abra el entendimiento y usted pueda observar eso. El apóstol Pablo dice, conozco a un hombre, no sé si en carne, no sé si en espíritu, pero fue al tercer cielo, ¿no? Entonces, si se da cuenta, hay dimensiones que nosotros no alcanzamos a ver con nuestra mente carnal, nuestra mente humana, pero existen, aleluya. Mire, otra verdad que está en la Biblia es que Dios envía a sus ángeles, ¿no? Y estamos rodeados de más ángeles, aleluya, aquí en la tierra, gloria al Señor Jesús, que son los que
quedaron con el Señor la segunda, las 2/3 partes se quedaron con el Señor en los cielos, y solo 1/3 parte el enemigo arrastró, aleluya, en su engaño, y se convirtieron en los demonios, los que lo siguieron a él, los que quedaron bajo el engaño de Satanás, en los ángeles del cielo, ¿no? Recuerde que su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y eso se refiere a los ángeles. Entonces, pero 2/3 partes, quiere decir, la mayoría está con nuestro Señor. Por eso dice la palabra de Dios, son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Pero no vemos a los ángeles. Nosotros no los vemos. Nuestra vista no logra ver materialmente toda esa dimensión y toda esa guerra que los demonios están librando con los ángeles del Señor por el alma de cada uno de nosotros. Entonces, como estoy dando un entorno, un contexto, para que usted se dé cuenta de que hay muchas cosas de Dios que nosotros no entendemos, pero sí entendemos lo que acaba de decir nuestro hermano Jason, que en la voluntad de Dios, que en el amor de Dios, aleluya, hay un sentir. Por eso Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, ¿sí? Y se hizo hombre, semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, fue obediente. Miren, este sentir que hubo también en Cristo debe estar en nosotros. Quiere decir, despojarse. ¿Y de qué nos vamos a despojar? Bueno, hay muchas cosas de las que nosotros, los seres humanos, nos vamos a despojar para poder agradar a nuestro Dios. Ahora, esta parte de Dios, que Él siendo Dios, se despojó a sí mismo, estando el Señor en toda su gloria, tenía Él el sentir, no la necesidad, el sentir, el querer hacerlo, de venir a la tierra y de hacer ese sacrificio para salvar a toda la humanidad. Ya sabía que íbamos a pecar, ya lo sabía. Pero, ¿y por qué entonces creó a toda la humanidad si ya sabía que los primeros seres humanos que Él iba a crear iban a pecar? Bueno, de todas maneras, Él es bueno. La Biblia dice que Él es bueno. Y aunque su creación, aleluya, no fue obediente como Él sabía, de todas maneras hizo la creación. Por ejemplo, yo sé que mis hijos son buenos hijos, ¿no? Aquí la hermana Paola es una excelente hija, gloria al Señor, amén. Pero de que hay momentos en que yo sé que ella va a cometer errores, no sé, y por eso dejo de amarla, no, soy su padre. Entonces, igual es nuestro Dios. Y recuerden, nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, mucho de lo que nosotros somos y sentimos, nuestro Dios así nos hizo, y es muy similar a lo que Dios hizo. Sin embargo, el amor del hombre es finito, es limitado. El amor de Dios es eterno. En su amor eterno, porque la Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en misericordia. En ese amor eterno de Dios, si usted se da cuenta de la palabra eterno, significa que no tuvo principio ni tiene fin. Eso es lo que significa la palabra eterno, que no tuvo un inicio y que no va a tener un fin. Entonces, en ese amor de Dios que es ilimitado, el Señor Jesús se manifestó a nosotros. Amén. Nos creó para empezar, nos creó. Y luego, desde que nos creó, al poco tiempo, aleluya, empezó el Señor a profetizar al hombre que él iba a venir a redimirnos de nuestro pecado. Y ciertamente, como bien mencionó la palabra de Dios, hermano Jason, aleluya, Jason, ¿verdad? Sí, aleluya, hermano Jason, nuestro Dios, aleluya, hizo lo que Él tenía que hacer para redimirnos. Ahora, ya no queda de Dios, aunque somos su creación y tenemos libre albedrío, ya no queda en nosotros el decir, pues, Dios para qué lo hizo y si sabía que yo iba a pecar. Pero fíjese, dice la palabra de Dios, repito, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él nos vino a dar ejemplo de todo. Entonces, lo que Dios está deseando, en el deseo del corazón de Dios, es que nosotros seamos como Él, que aunque Él sabía que nosotros íbamos a pecar, también sabía que nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos. Y eso es un regalo maravilloso de Dios que el Señor dejó a toda la humanidad, a toda su creación, aleluya, hablando del ser humano, que tenemos la posibilidad y la capacidad de arrepentirnos, gloria al Señor Jesucristo, amén, y de buscar nuestro origen, aleluya, que es la bondad y el amor, porque en el amor de Dios fuimos creados,
en la perfección de Dios fuimos creados y nuestra necesidad es regresar a ese origen. Aleluya. Amén. Gracias. Entonces, más o menos sería como el Señor vino. Ok. Hermana Denise, si por favor nos podría ayudar. Ok, hijita, muy buena la intervención de nuestro hermano Jason desde Génesis avanzando, gloria al Señor, nuestro hermano Avendaño también, pastor, gracias. Y usted estaba haciendo como un resumen, hermana Paola. Entonces, a ver, si Dios es todopoderoso, ¿por qué? Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Por qué no dio la palabra y dijo, bueno, el hombre se perdió, pero ahora, hombre, sálvese? ¿Y por qué no dio la palabra nada más? Fue la pregunta que tú hiciste, ¿verdad? Desde el comienzo. Si Él es todopoderoso y ante su palabra todo sucede. Él dijo, sean los cielos y fue los cielos y todo aquello, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo creo que como en resumen de esta pregunta y la intervención de nuestros dos hermanos, quisiera corroborar o sea, aportar algo con la escritura de Hebreos capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Muy bueno, yo quiero aquí aportar algo, espero que pues también traiga mayor claridad a los jóvenes en esta pregunta. Bueno, si Dios es todopoderoso, ¿qué necesidad tenía Dios de manifestarse en carne y venir? Amén. Gloria al Señor, porque no solamente Él vino para cubrir pecado, no, Él vino para quitar el pecado del mundo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no queda más pecado, ¿verdad? Pero a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Por qué no a la descendencia de Adán? A la descendencia de Abraham, porque la salvación es por medio de la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, amados jóvenes, sencillo, desde el primer momento que Dios crea al hombre, lo crea con la libertad de decidir. A usted nadie lo obliga, usted decide. Y es que ni el mismísimo infierno, ni el mismísimo diablo tiene la potestad de hacernos a nosotros hacer cosas que no queramos hacer. En otras palabras, Adán y Eva pecaron porque quisieron, o sea, porque sus sentidos fueron engañados, pero ellos tenían libertad para decir no y libertad para decir sí. ¿Me entienden? Entonces ellos cayeron, ok, fueron engañados. Es como el niño que es engañado por una persona adulta, una persona que sabe lo que está haciendo y engaña a un niño quitándole un tesoro por unos caramelitos, ¿verdad? Seguro que el papá se va a sentir vamos a decir así, se le sale el apellido y dice, ¿por qué me le hizo eso a mi hijo? Entonces ahora, bueno, véasela conmigo. Y eso fue lo que el Señor hizo. El hombre fue llevado cautivo, completamente cautivo, sus sentidos fueron engañados, turbados, él me engañó, ¿usted ve eso? Entonces el Señor dice, bueno, así es la cosa. Y el hermano citaba, la paga del pecado es la muerte. O sea que para quedar libre de aquí, vive 200 años y queda libre. ¿Y quién va a vivir 200 años? Un ejemplo que le estoy colocando. Vive 1000 años, es imposible. Entonces, el hombre fue condenado a la muerte eterna. Y ahí había alguien que tenía el imperio, o sea, el reino de la muerte. Él tenía las llaves del imperio de la muerte, ¿entiende? Entonces, se necesitaba a alguien de la misma naturaleza humana que pudiera ir y vencer a ese vamos a decir, a ese que tenía el imperio de la muerte, en este caso Satanás, que lo venciera en su propio terreno. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios, al ver la condición del hombre, ninguno del hombre podía salvarse. Recordemos cuando Juan miró y dijo, no hubo ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra digno de desatarle el libro, de abrir los sellos. No había nadie, mire, ni David conforme al corazón de Dios, ni Moisés que vio el rostro de Dios. Nadie podía vencer ese imperio. ¿Cuál imperio? El de la muerte, y la paga del pecado era la muerte. O sea, mis amados hermanos, jóvenes queridos, no había salida. Se necesitaba a alguien que pudiera en la humanidad, en ese mismo terreno, vencer al enemigo. Por lo tanto, dijo el Señor, ¿qué hago yo aquí? Mientras que mi pueblo es llevado injustamente. Por tanto, mi pueblo salva mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí me haré presente. Entonces el Señor, tomando ese cuerpo, fue y se presentó para vencer al que tenía el imperio de la muerte.
Estamos entendiendo, porque de otra manera el enemigo se iba a decir, ah, pues claro, tú eres todopoderoso y ellos no querían ser redimidos, tú los redimiste porque tú quisiste. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice que vino y socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, yo creo, yo tengo que creer que el Señor pagó en la cruz del Calvario por mis pecados y que yo soy libre y que ya la muerte eterna no tiene potestad sobre mí. Yo debo creerlo. Y yo decido vivir para Dios, y yo decido dejar el mundo de las tinieblas y decido caminar con Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces el Señor ha dado libertad hoy con todo Él nos ha redimido, nos ha comprado, pero a su vez nos ha dejado libres. Somos esclavos libres, como esos esclavos que vivían durante años y llegaba el momento del jubileo que iban a quedar libres y ellos decían, no, es que mi patrón Marvel me ha tratado muy bien, me ha bendecido grandemente, yo no quiero irme de su casa, no te quieres ir, muy bien, déjate horadar la oreja y ya vas a quedar como esclavo de él por libre, o sea, un esclavo libre, un esclavo por amor. Nosotros somos esclavos del Señor por amor. El apóstol Pablo dijo, yo soy esclavo, yo soy siervo de Jesucristo, pero lo hago no porque Dios me está obligando, lo hago porque lo amo, porque Él me ha dado esa demostración de su inmenso amor. Como el hermano estaba explicando, el amor de Dios, ¿quién va a poder entenderlo, verdad? Es inescrutable, es indescriptible. Y pare usted de contar, ¿cierto? Es imposible. ¿Por qué? Porque Él bien pudo haber socorrido a los ángeles. Mire, los ángeles le adoran día y noche los que tiene Él. Y nosotros a veces, pues cuando podemos y cuando queremos, ¿verdad? Pero con todas nuestras debilidades, Él decidió dar su vida por nosotros. Amén. Tomar esa condición de hombre, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también dijo, voy a pelear en el terreno del enemigo. Ahora Él se vistió de carne. Recuerde que Él como humano fue 100% humano. Amén. Tentado, padeció y todo, pero como Dios, 100% Dios, amén. Y allí el gran misterio de la piedad, dijo el apóstol Pablo, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, este tema es un tema profundo de doctrina, pero fácil de entenderlo hasta para explicarle a los niños. Mire, era necesario que el Señor viniera a pelear con el mismo enemigo en su terreno, amén. Pelear allí en su humanidad y vencerlo. Por eso esos 3 días que Él estuvo muerto, hermanos, allí es donde vino la victoria. ¿Dónde? En la resurrección, porque cualquiera podía morir, ¿cierto? Pero la única tumba vacía en el mundo es la tumba del Señor Jesús. Es la única tumba vacía. ¿Por qué? Porque Él venció al que tenía el imperio de la muerte, a su nombre, gloria. Yo me siento súper bendecida, no sé usted, hermano, de estar siguiendo por amor a nuestro Dios, al cual demostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, aleluya, dio su vida. Así que nosotros le seguimos por amor. Querido joven, vivir para Dios debe ser para ti el mayor de los deleites, el mayor placer, porque la salvación que tenemos es una salvación tan grande, no es grande, es tan grande y maravillosa. Siéntete privilegiado de vivir para Dios. No sigas el camino del Señor como, es que me obligan, y es que no, sigue por amor, porque el amor que Él nos ha demostrado es grande. Este era mi aporte que iba a dar, no quiero agarrarme todo el programa. Bueno, a la final ya el tiempo ha transcurrido tan rápido que solamente en una pregunta casi que se nos va el programa completo, pero joven, sencillo. Si alguien le pregunta a usted otra vez eso, explíquele por último esto. Por ejemplo, hay una cantidad de hormiguitas, dijo alguien, ¿no? Es para niños. Como soy maestra de niños durante muchos años, a veces doy explicaciones que parecieran tan infantiles, pero son fáciles de entenderlas, ¿no? Al niño hay que explicarle pues de una manera que él no tanto ciencia ni tanto, es algo sencillo. Hay una cantidad de hormigas que van a cruzar una calle y viene un tremendo carro y las va a aplastar a todas. ¿Y cómo hacemos para salvar esas hormiguitas? Y alguien dijo, bueno, pues no sé, tratar de quitarlas. No, es que son muchas, ¿cómo haremos? Dijo alguien, ya sé, la única manera, yo le hablo, no me entienden, ellas son hormigas, yo soy humano, ya sé, me voy a convertir en hormiga y les voy a hablar, les voy a dar la señal. Y usted sabe que cuando una hormiga da una señal, todas corren para donde se les ha dado la señal. Y fue así. Él se convirtió en hormiga, les dio la señal y ellas huyeron rápidamente. De la misma manera, Dios tenía que convertir, ¿verdad? Venir en humanidad para poder entender, dice la Escritura, nosotros entender, gloria al Señor, su plan de salvación. Amén.
Él participó, dice la Escritura, de lo mismo. O sea, cuando usted tenga algún dolor, háblele a Él. Él con todo como humano pasó todo. Amén. Entonces, sencillo de entenderlo, gloria al Señor. Él tenía todo el poder para solamente dar su palabra y salvarnos, pero no era así. No vamos a ser salvos si no queremos. ¿Usted quiere ser salvo? Es por su decisión. Amén. ¿Usted quiere condenarse? Pues siga así como va. Es sencillo. Amén. Dios ya pagó, ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros la nuestra, vivir para Él por amor. Amén. Hermana, continúa adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Espero en manera sencilla haber abarcado también y aportado pues a lo del hermano Jason, a lo del hermano Marvel y dar como, no sé si los jóvenes quedaron bien claros o más confundidos. No sé. Hermana Paola. Hermana Paulita, adelante. Gracias, hermana, por sustentar la respuesta del hermano Jason y del hermano Marvel. Yo lo entiendo, a mi manera de verlo es como de que pues ya habían profetas que habían dicho que el Señor iba a llegar a la tierra, pero si quitamos a los profetas, pues yo lo veo como que el Señor vino para darnos el ejemplo de prácticamente de todo y pues principalmente por el amor tan grande que Él nos tiene. Quiero saludar aquí al hermano Cristian que nos acompaña, que se unió a nosotros. Y quisiera, pues por el tiempo, la última pregunta que se planteó una persona que pues todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Y él dice, bueno, se preguntó, ¿se puede entrar al reino de los cielos sin recibir el Espíritu Santo de acuerdo con Marcos 16:16? Y Marcos 16:16 dice que el que creyere, ese será salvo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, más que el que no creyere será condenado. Entonces esta persona piensa que una persona que simplemente cree y ya es bautizado será salvo, irá al reino de los cielos sin haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, me gustaría que el hermano Marvel nos ayudara a responder esta pregunta. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, en la gran misericordia de Dios, nosotros entendemos que el propósito de que el Señor Jesús dejó el plan de salvación es para que todos podamos tener acceso a la salvación. Quiere decir, cualquier persona puede alcanzar la salvación siempre y cuando, como dijimos hace un momento, esté dispuesto a ir por esa salvación. La vez pasada estaba escuchando aquí en Guardianes a un pastor que estaba haciendo la reflexión de que el Señor Jesús dijo que nosotros valemos mucho más que los pajarillos, porque estaba diciendo que no nos afanemos en las cosas de este mundo, porque si los pajarillos no siembran, pero cosechan, cuanto más nosotros, que el Señor nos ama, dice, no valéis vosotros más que muchos pajarillos. Y hizo una reflexión que yo nunca había pensado. Es que los pajarillos no siembran, pero cosechan. Quiere decir, no participan en un proceso de la siembra, que es ir a sembrar, y luego el proceso de cosechar. Quiere decir que los pajaritos sí necesitan ir a cosechar. Quiere decir, necesitan ir a recoger, salir de su nido y buscar lo que representa su alimento. Entonces nosotros, dice el Señor, nos compara con los pajarillos, que no valemos nosotros mucho más que los pajarillos. Y es que sí valemos más que los pajarillos, pero tenemos que ir a buscar, aleluya, lo que nos toca a nosotros. En este caso, en la salvación, nosotros no hicimos nada en realidad para alcanzar esta salvación. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero cada persona tiene que buscar la salvación por sí mismo. Es decir, individualmente uno tiene que buscar la salvación. Dios ya sembró con su carne, con su muerte, con su resurrección, la posibilidad de alcanzar salvación. Ahora, cada uno de nosotros necesita buscar esa salvación. Ahora,
el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, el verso 5, que es necesario que nosotros tengamos un nacimiento en agua y en espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Si usted quiere ser parte del reino de los cielos, si usted quiere ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Jesucristo, al reino de la luz, usted necesita pasar por el nacimiento en agua y en espíritu. Quiere decir, es un solo nacimiento en dos partes. Y es lo mismo que dice el Señor en el libro de Efesios. Un Señor, una fe, o sea, un bautismo, un Señor, una fe, un Señor, una fe, un bautismo. Quiere decir, solo hay un bautismo, aleluya, pero está dividido en dos partes, que es en agua y en espíritu. Si usted nace en agua, pero no nace en espíritu, no va a poder entrar al reino de los cielos. No es porque nosotros lo decimos así, sino porque el Señor lo dice así. Entonces, cuando alguien se arrepiente, y es Dios que provoca el arrepentimiento en nuestros corazones para salvación, y se arrepiente porque empezó a buscar, por una elección personal, empezó a buscar la salvación, entonces yo empiezo a buscar mi salvación como ese pajarito que va a buscar su alimento. Yo decido, porque tengo la libertad de elegir, busco mi salvación como un pajarito, voy y salgo a buscar mi salvación, y la salvación la encuentro en Jesús. Pero yo decido, aleluya, que voy a seguir a mi Salvador, los pasos de mi Salvador, el ejemplo que el Señor Jesús dijo que Él nos dejó. Entonces yo elijo, empiezo a seguirlo, me enamoro de Jesús, me arrepiento y digo, yo quiero cambiar de vida, quiero que el Señor borre todos mis pecados. Entonces le pido a la persona con esa autoridad espiritual, en este caso los pastores, que me bautice invocando el nombre del Señor Jesucristo para que mis pecados sean perdonados. Pero recuerden, eso es solamente una parte de yo enseño 7 partes para tener acceso al reino de los cielos. Me acaba de decir, hermano, que nacer del agua y del espíritu, ya con eso entro, sí, pero antes estuvo el arrepentimiento, y antes del arrepentimiento estuvo el conocimiento de Jesús, el básico conocimiento de nuestro Dios, para que eso provocara arrepentimiento. Ya me arrepentí, ya me bauticé. ¿Qué sigue ahora? Humanamente, yo decidiendo orar y pedir al Señor Jesucristo que aumente mi fe para que yo pueda ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Debe de ser una ocupación constante. Si usted no tiene el sello, la llenura, el don del Espíritu Santo, o sea, quiere decir que el Señor Jesús no lo ha bautizado con su Espíritu y usted comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu le diera que hablase, necesita buscarlo con urgencia, con hambre, con sed, hasta que lo tenga. Porque el Señor Jesucristo ha dicho que Él va a derramar su Espíritu sobre toda carne, pero no sobre toda carne, aunque no lo quiera. No, tiene que quererlo, tiene que buscarlo. Porque el libro de Gálatas dice que el Espíritu Santo se recibe por fe y para fe. Entonces, ¿cómo aumento mi fe? Orando, leyendo la Biblia, creyendo en la palabra de Dios, congregándome, alabando al Señor, apartándome del pecado. Yo voy a aumentar mi fe, porque hay una verdad que está escrita también en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo, el don, el sello, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu, el nacimiento en Espíritu, usted no puede aspirar a pertenecer al reino de los cielos, mucho menos a la vida eterna, porque el Señor no le ha puesto su sello como propiedad del Señor. Entonces, ¿cómo lo puedo adquirir? Pues en esa búsqueda. Gloria al Señor. El que tiene hambre, dice el Señor, va a ser saciado. El que tiene sed va a ser saciado. Entonces tiene que haber un hambre en mí de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, para que Él pueda llenar. Dios no va a llenar a nadie con su Espíritu Santo, bautizarlo, sellarlo con su Espíritu, si esa persona no lo quiere. Mire, yo tengo un testimonio. Hay una persona que dijo, yo no quiero recibir el Espíritu Santo, porque sabía la responsabilidad. Aunque sabía la responsabilidad, sabía el beneficio. Entonces, yo no puedo querer tener el beneficio sin tener las responsabilidades que conllevan los beneficios. Entonces, esa persona dijo, yo no quiero recibir el Espíritu Santo.
Y usted no sabe cuántos años estuvo batallando para recibir el Espíritu Santo. Hasta que lo deseó, lo anheló, le lloró al Señor y entendió en su corazón que lo que había dicho, él tenía que arrepentirse. ¿Por qué? Porque digo, no quiero el Espíritu Santo. Bueno, si no quieres Espíritu Santo, no puedes tener parte conmigo, dijo el Señor. Aleluya. Así que el ser lleno del Espíritu Santo es un regalo de Dios. Usted lo único que tiene que hacer es creerlo, gloria al Señor, con todo su corazón, anhelarlo como el aire que usted respira. Yo le invito a que se tape la nariz y la boca durante 2 minutos, a ver si aguanta. Su cuerpo va a anhelar ese aire. Bueno, así como su cuerpo anhela ese aire para poder sobrevivir, así usted debería anhelar el Espíritu Santo de Dios para poder vivir también. Gloria al Señor Jesucristo. Así que si no tiene Espíritu Santo, si no ha sido sellado con el poder del Espíritu del Señor Jesucristo, aleluya, no es de Jesucristo todavía, no pertenece al reino de los cielos y por tanto, no, si el Señor Jesús viniera y usted no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, pues según la palabra de Dios, no lo que yo digo, según la palabra de Dios, usted no tendría acceso tampoco a la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Hermana Denise, hermano Jason, si quieren comentar algo antes de que cerremos este programa acerca de la respuesta de esta pregunta. Amén. Yo solo quiero agregar una cosita y es que yo veo que pues, el hermano que formuló esta pregunta toma este versículo como sustento para excusarse de que no había necesidad, porque dice, según el versículo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo pienso que uno cuando cree, uno hace lo que cree. Es decir, si yo creo en el Evangelio, yo sigo lo que el Evangelio me dice que haga. Y a mí la palabra de Dios me dice que yo debo arrepentirme, debo bautizarme y recibir el Espíritu Santo y tener una vida en santidad. Entonces, cuando yo creo, al creer también viene ligado todo lo que va con ese creer. Porque yo no puedo simplemente creer y no hacer, porque entonces sería un incrédulo al no hacerlo. Entonces, cuando creemos verdaderamente en la palabra de Dios, tenemos temor y lo que vamos a hacer es tratar de hacer correctamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y en más de una ocasión nos dice que debemos recibir el Espíritu Santo, como vemos que lo recibieron los apóstoles y muchas más personas cuando creían en la palabra de Dios. Y como decía mi hermano Marvel, el que no naciese de nuevo de agua y de espíritu, no entrará al reino de Dios. Es necesario hacerlo. Entonces, pues, ese era mi pequeño aporte de palabra de la hermana Denise. Gracias, mis amados hermanos. Gracias, hermano Jason, hermano Marvel. Bueno, el aporte sencillo que puedo darles es, por ejemplo, usted desea venir al Canadá, ¿verdad? Usted tiene el deseo, que podríamos hablarle como el arrepentimiento. Luego usted se mueve y compra su pasaporte, ¿verdad? Que podríamos hablar de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Son cosas que nosotros las podemos hacer, que yo creo. Y luego actúo, como decía el hermano Jason. Voy, compro mi pasaporte. Pero luego el visado, la visa para entrar, no depende de mí. Ya depende de Inmigración Canadá o en fin, del país que usted esté deseando entrar. Ya no depende de nosotros. Entonces, el que creyere y fuere bautizado, allí yo puedo entender que se está refiriendo a lo que yo como humano puedo hacer, ¿cierto? Amén. Eso me corresponde a mí. Yo no puedo esperar que el Señor venga al mismo y me bautice. Es algo que yo tengo que pedir. Amén. Creer, confesar con mi boca, pedir. Pero el ser lleno del Espíritu Santo depende de Dios. Amén. Depende de Él. De mí depende de que yo le busque, claro está. Pero hay personas que le buscan y el Señor no es el momento para llenarles. Si usted no va a obligar a Dios, bueno, Señor, no, es en el tiempo de Él que es perfecto. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Nos ponemos allí en la espera, en la embajada, a esperar a que alguien salga para preguntarle qué pasó con mi visa. Tengo días que no ha llegado, no, me la estoy esperando ese visto bueno, por fe estoy creyendo que sí voy a viajar, que sí voy a entrar a ese país. Entonces, para entrar a un país se necesita el deseo de ir, un pasaporte y un visado por
¿verdad? Por las autoridades de ese país. Sencillo. Para entrar al reino de los cielos, dijo el Señor, te es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Quién lo dijo? Directamente el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3. De cierto te digo, si no nacieres de nuevo, ¿de qué forma, Señor? Del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Usted no se puede presentar a un aeropuerto y presentar su pasaporte en blanco y decir, no, yo voy a viajar para tal parte. No, qué pena, necesitas el visado, ¿verdad? Necesitas tener la autoridad para entrar a ese país. Pues. De otra manera, no vas a poder entrar. No te vistas que no vas. Pues si no, ¿cuántas personas no podrían emigrar de aquí para allá y de allá para acá? Por la misma forma, gloria al Señor, para entrar al reino de los cielos necesitamos un visado llamado, gloria al Señor, la llenura del Espíritu Santo, porque es la santidad de Dios en nosotros. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, la santidad es como la contraseña. Te presentas allí, contraseña para entrar. Santidad a Jehová tenía el sumo sacerdote. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová es la santidad, es la presencia de Dios en nuestra vida. Y tenga mucho cuidado en esta pregunta, hermano, porque aunque se vea tan simple y diría, pero es que él es un recién convertido y tal. No, hermano, tenga mucho cuidado con esto. ¿Sabe por qué? Porque se están levantando aún dentro del rebaño, dentro de la iglesia, doctrinas, hermanos, diciendo no es necesario que usted reciba el Espíritu Santo. Eso es de hablar en lenguas y eso es un don, eso es otra cosa. Tenga cuidado con eso. ¿Por qué nos apoyamos en que es necesario la llenura del Espíritu Santo, hermano? Porque el Señor lo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu. No lo está diciendo un líder, lo está diciendo directamente el Señor Jesús, amén. Y con la salvación no se juega, hermano, no se juega, es algo muy, pero muy serio. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo en nosotros es la certificación de que nosotros somos aceptos al Padre, amén. En otras palabras, que tenemos, vamos a decir así, siempre yo pues traigo a memoria cuando doy clase de niños. Por ejemplo, usted tiene muchísimos materiales aquí, tiene hojas, tiene papel, tiene palitos, tiene piedras y tiene una moneda. Y luego agarra un gran imán y lo coloca aquí arriba. A ver, de esa manera yo le expliqué a los niños sobre el recibimiento del Espíritu Santo, la importancia. A ver, ¿qué metal se va con el gran imán? Pues la monedita, porque tiene sustancia que es atraída por ese gran imán. Necesitamos tener dentro de nosotros esa porción divina, el Espíritu de Dios en nosotros para poder ser levantados. Puede ser muy religioso, saberte la Biblia de Génesis, Apocalipsis, el enemigo se la sabe, y muchas cosas, y aparentar ser cristiano. Pero es que con Dios no se juega, porque en la intimidad necesitas tener esa sustancia para poder ser levantado. ¿Levantado cuándo? Cuando el Señor venga en las nubes a levantar a su pueblo, o si pasas a la eternidad, si tu cuerpo va a estar ahí reposando, que tengas esa sustancia dentro de ti. ¿Para qué? Para que al sonar de la gran trompeta, vamos a despertar primero los que hayamos muerto en el Señor, ¿verdad? Si es que esto, o los que estemos vivos, seremos transformados, gloria al Señor. Entonces, tenga mucho cuidado, querido joven. Usted va a escuchar de repente a grandes expositores, líderes, no sé quién, diciendo, no, eso no es necesario. Usted desde que creyó fue sellado. Tenga cuidado, eso no es así. La evidencia es hablar en otras lenguas, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir en santidad. Nosotros por nuestra propia cuenta, hermano, somos igualito a cualquier mortal. Usted sin el Espíritu de Dios en la vida suya, usted será semejante a cualquier mortal, seducido por el mal. Pero el Espíritu de Dios en nosotros es el que nos guía, es el que nos protege, es el que nos da las fuerzas, es el que es nuestro motor, hermano, amén, para poder vivir en esta tierra con el Señor. Necesitamos tenerlo a Él aquí que nos ayude. Sin Él, nada podemos hacer. Entonces, eso es lo que quería aportar en esta hora hacia esta pregunta. Esperamos con la ayuda del Señor que estas dos preguntas que se hicieron hoy haya podido tener pues la explicación correcta, que usted lo haya podido entender. Si usted tiene algo que aportar, ahí estamos, gloria al Señor, en nuestro canal. Escríbanos, hermanos, yo quiero aportar, me pareció este punto importante así, o mire, tengo esta otra pregunta, ¿me entiende? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, le dejamos esta inquietud para que también se convierta en
una persona que aporte para ayudar a nuestros jóvenes y creo que a todos, ¿no? Porque estas preguntas no solamente estarán en el corazón de algún joven, están también en el corazón de los adultos, amén. Hay muchas personas que no logran entender la omnipotencia de Dios. Y Dios es omnipotente, ¿por qué? Alguien pregunta, si Dios es omnipotente, todo lo puede, ¿por qué no agarra al diablo de una vez y ¡pin! Lo destruye? Hay gente que habla así y uno queda, uno puede explicarle sencillo, ¿no? Amén. O si Dios es todo omnipotente, ¿por qué no agarra a Julano y lo convierte? No es que así, no, Dios no está trabajando. Recuerdan una canción de Oscar Medina, bien pudo hacer hombres de hoja, lata y de papel, con robó, como roboces que en la mañana, gloria a Dios, aleluya, amén, y otra vez, no, Dios no quiere roboces, no, Dios quiere hombres y mujeres atados a pasiones, que el enemigo quiera manipular, pero que ellos se levanten y digan, no, yo voy a vivir para Dios, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero andar en el Señor, y no porque no tenga a dónde ir, no, yo voy a la iglesia no porque no tenga a dónde ir, yo voy a la iglesia porque para mí es mi todo adorar al Señor. Imagínese, gloria al Señor. La fidelidad no consiste en estar solo, la fidelidad consiste en que teniendo muchas otras mujeres, tú decidas ser fiel a tu esposa. La fidelidad a Dios no consiste en que no tengas otras cosas que hacer ni a quién más adorar, sino que teniendo todo eso y aún a veces sintiendo como atraído hacia aquello, decides ser fiel a Dios, querido joven. Aquí culmino en este momento y espero que hayamos podido abarcar todo, ¿cierto, hermano Marvel? Gloria al Señor, hermano Jackson, gloria al Señor Jesucristo. Y sabes que el tiempo se nos ha ido, una hora completa nos hemos tomado con estas dos preguntas, animándonos para el próximo sábado. Seguimos adelante con los jóvenes preguntan. Ya tenemos otros jóvenes invitados de otros países a participar. Si tú nos estás escuchando en esta hora y deseas participar, eres joven, pídele permisión a tu pastor. Escríbenos, amén. Ahí nuestra hermana Paola está como secretaria allí en Chiapas, gloria al Señor, y otros hermanos que están trabajando, el hermano Gerson, el hermano Jason también está bien comprometido con esta causa. Escríbenos, amén, para que participes también en Los Jóvenes Preguntan, gloria al Señor. Vamos entonces rápidamente, mis amados hermanos, a nuestro compromiso de no podemos dejar pasar por alto la lectura de la palabra. Y estamos en el libro de Proverbios, especial para los jóvenes. Jóvenes, devórate a Proverbios del capítulo 1, perdón, en adelante, estúdialo. Hay tanto material allí especial para dar sabiduría a los simples y cordura. Qué bonito. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, Pastor Marvel, estamos con el 6, 7 y 8, hermano Jackson 9 y 10 y hermana Paola el 11. Tenemos todos estos capítulos para abarcar el día de hoy, porque no podemos retrasarnos, que se dice, ¿verdad? Pues necesitamos terminar en un año, ¿cierto? Muy bien.